Bienvenidos a todos. Estamos tan contentos de que hayan podido tener tiempo para unirse a esta sesión. Estamos muy contentos de que todos se hayan tomado ese tiempo para esto y al mismo tiempo nos gustaría saber quiénes son ustedes, desde dónde se unen con nosotros, su organización o colectivo o movimiento del cual ustedes sean parte. ¿Por qué ustedes se han unido el día de aquí y qué quieren aprender el día de hoy? Y también tenemos interpretación simultánea en francés, español y portugués. Así que si es que esos son sus idiomas, por favor, pueden activar el icono de interpretación en la parte de abajo de la pantalla. Estamos tan emocionados de tener tantas personas el día de hoy. Excelente, muy bien. Entonces, ya que somos bastantes los que estamos aquí, posiblemente podríamos empezar de modo que todos, por favor, preséntense en el chat su nombre, su organización, movimiento, colectivo y bienvenidos al informe, al lanzamiento del informe de género, deuda y combustibles fósiles, un mapeo de perspectivas clave desde África y también la colaboración ante la iniciativa del Tratado de Combustibles Fósiles y el desarrollo. Y estamos muy contentos de tenerles a ustedes de aquí. Por favor, preséntense en el chat de su nombre, de dónde son, el movimiento, organización o colectivo de la cual ustedes son parte, por qué están aquí y qué más quisieran aprender el día de hoy aquí. Y también recordarles que esta sesión va a ser grabada de modo que aquellos que no han podido venir pueden verla después con la grabación. Muchísimas gracias. Vamos a hacer muchos de reconocimientos a todos los financiadores que están apoyando y nosotros estamos articulando todos estos desafíos, contextos y los lecturados. Nosotros vemos también, vamos a hablar sobre el tema de los combustibles fósiles, género y la deuda y vamos a tener discusiones sobre las soluciones alrededor de este tema. Así que, por favor, gracias para todo el trabajo que se hace ahora y es un gran ejemplo que van a seguir muchas personas. Mi nombre es Cele Somuel, yo soy la jefe del y voy a estar moderando la sesión con todos ustedes. Y como estaba diciendo al inicio, nosotros tenemos interpretación en francés, portugués y español. Por favor, hagan clic en el icono de globo en la parte de abajo si quieren interpretación en cualquiera de estos idiomas. Por favor, seleccionen el idioma de su preferencia. Estamos muy contentos de tener estas excelentes expertas y estas expertas feministas que son ejemplos de que todo en la práctica no funciona solamente en aislamiento y cómo la justicia tiene que ser distribuida y es imperativo. Tenemos que abordar todo este problema en la extracción de los combustibles fósiles y abordar todo el tema de la violencia, la injusticia y la superposición y cómo hacer una economía verde decolonial. Hoy nosotros tenemos Pamela Gata, especialista en relaciones públicas y comunicación de Tax Justice Network y coautora del informe Género, Deuda y Combustibles Fósiles, un mapeo de perspectivas claves de África en cuanto a los combustibles fósiles para poder crear en el futuro. Ahora quisiera presentar a nuestras expositoras y cualquier pregunta que ustedes puedan tener directamente pueden colocarla en el chat. Nosotros estamos muy afortunados de tener, como habíamos mencionado, ya mencionamos a Bineta Gata, especialista en relaciones públicas y comunicación de Tax Justice Network y autora del informe Género, Deuda y Combustibles Fósiles, un mapeo de perspectivas clave de África. También vamos a tener a Patricia. Vamos a tener a Malachi Ponda, es directora de Shine Collab. También tenemos Patricia Mowitz, asociada de Justicia Económica y Acción Climática de Akinamama o África. Nuestro continente tiene una crisis que está empezando de extracción colonial y que eso está afectando a las mujeres. La extracción tiene que ser abordada para una
para que sea posible una transformación. Nosotros tenemos algunas feministas de África. De esa manera, este informe recoge todas las propuestas y las ideas de las mujeres africanas sobre esta crisis. Ahora nosotros vamos a dar a Gata primero. Ella está basada en Etiopía y su trabajo explora la intersección de la deuda, impuestos y justicia de las tierras feministas. Ella es una especialista de relaciones públicas y comunicación de Tax Justice Network y coautora del informe Género, Deuda y Combustibles Fósiles, un mapeo de perspectivas clave de África y que ahora que estamos a vísperas de el Día Internacional de la Mujer, nos va a dar muchos hallazgos sobre este informe, sobre la injusticia, la afectación al género y la economía. Está proponiendo algunos caminos para la justicia. Así que te doy la palabra a ti. Muchísimas gracias, Seble. Hola a todos. Buenas tardes. Estoy muy aprecio muchísimo que se encuentran aquí. Estoy emocionada de la oportunidad de aprender de cada uno de nosotros en este espacio. También quiero tomar esta oportunidad para agradecer a la coautora, doctora Samira Ojuas, por las guía y gracias a todos ustedes por el tiempo que se han dado para este encuentro. Voy a empezar, si es que se puede presentar, hacer la presentación. Muchas gracias. Esto es Género, Deuda y Combustibles Fósiles, un mapeo de las perspectivas clave del continente africano. Ah, Me gustaría empezar con esto. África, como se dice, siente que perfore para salir de la deuda y las mujeres están pagando los costos. En los siguientes minutos vamos a ver el sistema de lo que lleva a este resultado y qué podemos hacer para transformarlo. Como se lo había mencionado, África está en la línea frontal de la policrisis sobre los impactos del clima, con la expansión de los combustibles fósiles y con una desigualdad increíble que sigue creciendo. Y queremos conocer cuáles son las dinámicas que se conectan y cómo el género está dentro de esa conexión, en el centro de esta. Nosotros queremos ilustrar por qué la expansión de los combustibles fósiles resurge bajo la presión de la deuda. Este informe pide varias cosas. La primera es qué sucede cuando el pago de la deuda se convierte en la prioridad económica primordial. ¿Por qué la expansión de los combustibles fósiles resurge bajo la presión de la deuda? ¿Cómo se redistribuyen los costos de ajuste y a quién? ¿Cómo interactúan la deuda, la extracción y el trabajo con perspectiva de género? ¿Y cuáles son los cambios estructurales que se necesita para poder más allá del extractivismo y de la transición de la justicia de género? Voy a compartir con ustedes algunos hallazgos clave. Si podemos ir a la siguiente diapositiva, gracias. El hallazgo número uno es lo que nosotros encontramos es que la deuda opera como una restricción estructural de la política económica y de las elecciones de desarrollo. La deuda externa de África se ha duplicado desde el 2020, superando el billón de dólares estadounidenses. 34 países gastan más en deuda que en salud o educación. Y esto consume alrededor 18.5% de los ingresos, el nivel más alto en 95 años, y el pago de intereses sobre el 10% de los ingresos en 27 países. Zambia, el presupuesto de Zambia para el 2021 tiene el 39% que se destinó al servicio de la deuda más que a la educación, salud, agua y saneamiento juntos. El problema aquí no es solamente el tamaño de la deuda, sino la estructura de la misma. Alrededor del 60% de la deuda de los países en vías de desarrollo corresponde a creadores privados, bancos comerciales. Y esto es típicamente en las monedas con altas tasas de interés, con altos riesgos y muchas presiones y litigaciones en cortes internacionales. Muchos lazos, estos esto permiten a los acreedores para que sigan acciones legales en las diferentes jurisdicciones. Nosotros vemos que existe
existe un fondo de $1 billón un grupo de tenedores de bonos están ahora en las cortes legales internacionales para el pago de interés. Cuando empezó la negociación y propuso una estructura diferente. También se ve cómo la deuda soberana empieza a escalar en la confrontación legal en las diferentes jurisdicciones. Estas disputas están gobernadas por ingleses. Y esto nos muestra el orden postcolonial en la autoridad monetaria que se encuentra bajo el poder imperial. Para los países africanos la estructura es castigadora. Nosotros tenemos unos préstamos altísimos y tenemos que pagar tasas de interés de doble dígito y otros están pagando menos. Esto hace que haya escasez, no solamente para servir a la deuda, sino para compensar a los investidores privados por enfrentar el riesgo y los gobiernos quieren tener políticas de distribución. Bajo estas condiciones, el servicio de la deuda políticamente y financieramente no se puede reestructurar sin el riesgo y hay una exclusión de los mercados de capital, potencialmente acciones legales en las cortes, como habíamos indicado. Y como resultado, las políticas fiscales se están organizando y manteniendo la credibilidad del pago, pero son brutales para los servicios públicos y que siguen siendo necesitados. Este es el hallazgo número uno. Vamos al hallazgo número dos. Vamos a la siguiente diapositiva. El hallazgo que nosotros vimos es que la deuda encierra las economías en las trampas de las exportaciones extractivas. Es muy importante que nosotros veamos a la crisis de deuda actual de África y esto es debido a la modelo de extracción colonial, las exportaciones de materias primas y estas son exportaciones de materias primas de escaso valor añadido. Y en 1800, en los 80s, esto fue una paradoja energética. 600 millones de africanos carecen de acceso a la electricidad. También hay muchos esfuerzos en esta capacidad de fabricación. Cuando nosotros hablamos de la deuda soberana, continúa esa disciplina con la deuda, como les había dicho, supera los billones de dólares y tenemos que pagar en dólares o euros. Tenemos también ciertos, la deuda en moneda extranjera prioriza los ingresos por exportaciones sobre la inversión pública. Alrededor del 60% de las exportaciones siguen siendo commodities, reforzando que sean minerales y combustibles fósiles para los mercados internacionales. Y mientras sea que los combustibles refinados son importados, a pesar de ser uno de los productores más grandes en África, son productos petroleros y también tenemos la gasolina en altos precios en África y tenemos una moneda volátil y demanda de externas. Nosotros vemos que la paradoja sigue siendo algo imperativo. Ahí tenemos el 30% de 60% del potencial solar, y esto es menos del 2% de las inversiones de renovables. Para hacerlo peor, 6 millones de africanos, 60 millones de africanos todavía tienen un acceso a electricidad, una falta de acceso a la electricidad. Y las corporaciones multinacionales son las que controlan dentro y fuera del continente con contratos de exportación en lugar de proveer electricidad. Vemos que la explosión de los combustibles fósiles no solamente afecta a las poblaciones africanas, sino que también hay mercados volátiles, intereses de tasas de interés muy altas y vemos en todo eso, en todo el continente y vemos que necesitamos una respuesta política urgente porque esto tiene que atarse a las exportaciones. También existe una trampa estructural dependiendo de la exportación de commodities que expone a los precios. Cuando los precios caen, las exportaciones bajan, las ganancias son menores, se afecta nuestra moneda, los costos y al pago de la deuda en dólares. Y esto, y se necesita más intercambio de moneda. Tristemente, el clima intensifica este ciclo, más del 2 a tercios
se entrega como préstamos y entre el 2021 y 2023 Sudáfrica pagó el doble de lo que se recibe en el financiamiento climático. En el 2023 se sirve más deuda que financiamiento climático en lugar de permitir la diversificación y la transformación local y la transición justa energética. Se depende todavía en la dependencia de la exportación de commodities. Nosotros tenemos que buscar vamos al hallazgo número 3. Aquí este hallazgo nos dice que es una pieza central, que es la deuda y la extracción persiste porque las mujeres son las que absorben los costos. La igualdad de género no es una extracción. Aquí hay un mercado laboral inequitativo y persiste mucha la inseguridad a las mujeres cuando existe esta deuda y cuando la priorización es de expandir los mercados de las comunidades fósiles. Entonces, esta dinámica se intensifica. Esta intensificación se vuelve más visible en toda la tierra africana. Las mujeres africanas producen 40-50% de la mano de obra agrícola, pero a menos del 20% de la tierra. Las mujeres y las niñas en África subsahara eh, gasta 40.000 millones de horas cada año recolectando agua. No existe un pago de mano de obra equitativa a todo el año y no se reconoce también las vidas que se pierden al mismo tiempo. Nosotros vemos en las familias y las mujeres en particular, cuando los gobiernos dan salud, provisión de agua, etcétera, y también dan subsidios a la alimentación y protección social. Esto se da a esto se le da especialmente a las mujeres, donde producen 3 veces más que los hombres. También se estima 40.000 millones de horas que están recopilando agua. Y como le había dicho, un pago inequitativo por la mano de obra. Entonces, tienen que recopilar o recolectar el agua, tienen que preparar los alimentos, en las familias, las mujeres, además de ser quienes sostienen el hogar, también tienen que sostener estas deudas con los acreedores. Esta reestructuración es que la extracción es controlada, los oleoductos, todo esto está monitoreado por los militares, está vigilado por militares y para poder proteger toda esta infraestructura. Las comunidades son inspeccionadas, se restringen muchísimas cosas, se bloquean economías y también relaciones. Pero la protección social es extremadamente débil, así que en este contexto la violencia no es incidental. Nosotros vemos cómo se aplica la extracción. También la violencia, se ve una violencia epistémica. La comunidad y el conocimiento de la comunidad de los indígenas es desacreditado. Existe una evidencia de mujeres que son afectadas y entonces el conocimiento también ancestral eh, no se reconoce, las mujeres también son desacreditadas, existe una violencia epistémica y se dice muy bien quién está permitida esta realidad y quién puede o no aceptar o cual cosa. También estas condiciones reflejan lo que las feministas dicen, le llaman petromasculinidad. Esencialmente, este es la regímenes de extracción de combustibles fósiles que aplicados a través de la militarización y la autoridad patriarcal. Hay represión de la descolonización de las mujeres y también a las defensoras del clima. Esto se marca en términos nacionales mientras las comunidades enfrentan este antiprogreso para poder controlar sus tierras y también hay control sobre los cuerpos de las mujeres. Esta petromasculinidad, esta reproducción social muestra que estas reestructuras son neutrales en género. Hay una expansión extractiva donde se ha llevado a estigmas, a represiones, violencia y desviaciones, especialmente cuando nosotros tenemos que enfrentar
y desafiar esta posición. Estas dinámicas en África son visibles y las mujeres se resisten a la expansión y la defensa de sus tierras. Por eso es que el modelo de extractivismo es de género en su centro. Se espera que nosotros se retire todo esto, pero se les pide a ellas que se silencien. Todas estas cosas, para ponerlo en perspectiva, les voy a dar a ustedes dos casos de estudio prácticos. Uno de los casos de estudio que vamos a revisar es el de Malawi. En el 2023, Malawi asignó 791 millones de dólares para pagar la deuda externa. Esto es lo que esto es casi el doble de lo que se gasta en educación. También los gobiernos no reclutan a cientos de enfermeras entrenadas no contratadas debido a los límites de este presupuesto. También existe una mortalidad maternal incrementada en las instalaciones que no tienen recursos. También tampoco no existe tratos para neonatos, para niños, y la mortalidad empieza a incrementarse bajo esta estructura tan frágil. Igualmente, la educación y sus presupuestos y las familias se tienen que pagar muchísimos de los gastos, incluyendo los uniformes, materiales, transporte, en contextos de un problema financiero con distancias muy largas hacia las escuelas. Muchos de los chicos dejan la educación para poder ayudar en la mano de obra en la casa. Incluso tienen matrimonios prematuros, embarazos prematuros y consecuencias de largo plazo para la seguridad económica y otros. El segundo ejemplo que les voy a dar a ustedes es de Mozambique. Mozambique ilustra cómo los choques climáticos, las presiones de la deuda y la expansión de combustibles fósiles se refuerzan unos a otros. En 2018, en lugar de recibir para la cancelación de la deuda y el financiamiento climático, tomaron 118,2 millones para un préstamo de emergencia con el FMI después de las presiones y después del ciclón Idai. El gobierno sí empezó a incrementar el gas licuado para apoyar las ganancias. El proyecto de Mozambique se hizo una estructura para los mercados europeos y asiáticos para poder tener ganancias por las exportaciones y apoyó a la recuperación macroeconómica, los ingresos se incrementaron y esperaba que el pago de la deuda sea mayor y las instalaciones de gas han sido aseguradas en Mozambique a través del apoyo militar y también en este contexto las alegaciones sobre las detenciones, abuso ligados a las operaciones de seguridad han sido ampliamente documentados mientras las mujeres en las comunidades reportan que existe mucha violencia sexual contra ellas y la explotación. También esto cambia la dinámica local. Hay también personal de seguridad y militares es que se encuentran en estos mercados todo el tiempo. Las subsistencias se vuelven con transacciones en efectivo y existen muchas vulnerabilidades de género. Entonces, existe también una seguridad informal y las mujeres son excluidas de la compensación con tierras y entran en un comercio informal y existen algunos casos documentados de que existe sexo transaccional como una estrategia de supervivencia. Estos resultados de género eh, se ha abordado, existen muchas comunidades y procesos de compensación se han priorizado. Las mujeres se apoyan en sus tierras para agricultura propia, pero ellas han sido excluidas. También existen muchas restricciones y existen muchas cargas que se han intensificado. Las mujeres de Mozambique absorben
los costos de la pérdida de las tierras y otras provisiones. En Mozambique nosotros vemos esta dinámica, que existe una petromasculinidad en práctica, donde existe también extracción de combustibles fósiles, estructuras dominadas por los hombres, el control de las tierras y en las comunidades patriarcales. Esto, existen muchas cargas que se distribuyen en toda la seguridad y tierras que las mujeres podrían manejar. Cuando nosotros vemos todas estas dinámicas y a todos estos hallazgos, podríamos ver cómo tenemos una economía política superpuesta, donde entran en una sola economía, existen obligaciones de deuda que priorizan solamente las ganancias de combustibles fósiles y también la expansión de los combustibles fósiles. Esto lleva a más deuda y se encuentran en esta trampa donde existe mucha vulnerabilidad de género y que persiste. De esta manera, la supervivencia fiscal sigue apostando a la extracción y que depende de los combustibles fósiles y cierran los caminos a la diversificación y a la transición justa de género. También vemos la ganancia sobre la extracción y existen inversiones en la infraestructura que son contingentes para los ingresos por combustibles fósiles y existe una volatilidad de commodity y de expandir estos activos mientras la economía está tratando de salir de estas extracciones. Y si es que hay inclusive ingresos anticipados, se aposta aún más en esto y la educación y la producción social siguen siendo reducidas y no se puede compensar a las familias. Es aquí donde el género se vuelve central, mientras el sistema público se encoge. Nosotros tenemos que producir a otros ayudas. También no existe una paga equitativa entre hombres y mujeres. Hay, hay algunas mujeres tampoco que no ganan nada y ellas tienen además que cuidar de sus familias. Existe también empleo informal para hombres y mujeres sin compensaciones y esto se intensifica cada vez más. También hay mano de obra no pagada y sus ingresos, inseguridad, hace que haya una rotura en el tejido social. Y esto se mantiene, la extracción refuerza esta dinámica, se les excluye de la compensación, tienen altos costos de vida, existe mucha violencia de género, las fuerzas de seguridad se despliegan para proteger las infraestructuras y esto lleva a muchas protestas. Los, la última línea de defensa que se ve ahí son los derechos humanos hacia las mujeres. Muchas veces se dice de la seguridad para las mujeres. Mientras vemos todas estas ideas grandes, el mecanismo de refuerzo es claro que estas obligaciones empujan a la expansión de los combustibles fósiles y esto genera estos ingresos volátiles. Hay mucha volatilidad, austeridad y eso transfiere el costo a las mujeres. Las mujeres tienen altas volatilidad en el pago también y no hay eficiencia. Entonces, la trampa de los combustibles fósiles se encuentran en el género en su centro y los precios para mantener esto son distribuidos hacia abajo y en sus cuerpos, en las tierras y en sus tierras. En todo, aunque son deprimentes todas estas cosas, las mujeres no son víctimas pasivas, también son actores políticas, nosotros actores políticos que estamos redefiniendo los futuros energéticos. La resistencia organizada está trabajando de manera estratégica. Las mujeres ocupan también instalaciones de petróleo. Ellas deliberadamente empiezan a moverse como madres y ellas están peleando por el futuro de sus hijos. De manera similar en Mozambique, Cabo Delgado, hay una activista
hay mujeres activistas en el que dicen no al gas. Esas son las campañas. Ellos han desafiado los millones de dólares en estos proyectos, están construyendo alianzas en más de 20 países, apuntando a los bancos comerciales y cooperaciones multinacionales que financian estos proyectos. Existen muchos testimonios y existe incidencia. Han incrementado también el financiamiento sobre esto y hay un desplazamiento masivo. Nosotros podemos ver también al Lamu en Kenia, también tienen desafíos legales eh, que han parado la expansión del carbón. Hay una planta poderosa, hay muchas comunidades que están pues, preocupadas de sus sustentos, de sus herencias culturales y también del impacto social y ambiental. También existe una campaña del Tribunal de Kenia desde el 2019 para prohibir las licencias extractivistas y que se haga consultas a la población. Cuando nosotros vemos a las estructuras que yo llamaba cooperación internacional, que va desde el atrapamiento a la soberanía, quisiera resaltar esto, que la cooperación internacional es clave en este camino. Uno de estos caminos es esta conferencia internacional lejos de los combustibles fósiles que va a llevarse a cabo el siguiente mes en Colombia. Esta es una gran oportunidad para confrontar a los combustibles fósiles en un foro político. Esto no solamente se trata de coordinar una eliminación progresiva de los combustibles fósiles, sino que estamos dando nueva forma a las condiciones de la extracción de manera fiscal. Y que esto es inevitable para ciertos estados africanos. Existe un problema político, pero también estructuras de género que sostienen esto. La transición justa no puede estar en un sistema fiscal donde no paga a las mujeres, no se les paga y que ellas sean afectadas en todo sentido y que excluye a las mujeres de sus tierras, del financiamiento y depende de esta precaria extracción en su régimen. Las desigualdades no son separables de estas estructuras. La cancelación de la deuda necesita una transformación y esto es importante en las campañas. También hay un cambio de modelo como la extracción. Se necesita también un cambio en las exportaciones de los commodities. Vemos, existen crisis que están entrelazadas. También el mano de obra, ya que estas injusticias están conectadas estructuralmente, no están aislados. Existen movilizaciones y cambio local que son vitales sobre el orden económico que restringe el progreso. Nosotros necesitamos una cooperación internacional sostenida que trabaje en conjunto con estas resistencias locales. También la soberanía tiene un cambio estructural en cuatro áreas. Primero, la reestructura de la deuda debe cambiar para restaurar la soberanía fiscal. Esto ayuda también a restaurar la capacidad y las prioridades de inversión con un nuevo modelo que no sea extractivo. Tenemos que dirigir a la resiliencia y la capacidad de mientras se sirve a la deuda externa y nuevos proyectos extractivos. Segundo, la cooperación fiscal para abordar el abuso del impuesto corporativo y los flujos financieros ilícitos. Desde el 2016-2021, muchas corporaciones multinacionales tuvieron abusos fiscales donde hicieron 1.7 billones de dólares en pérdidas. Estos flujos en África tienen millones de dólares anualmente y tiene que haber un cambio apropiado en los diferentes sectores. Esto también
hay muchísima vulnerabilidad y carga para estos países, no más de 0,3 billones de dólares anualmente en el financiamiento, reclamando una fracción de estos recursos perdidos cuando se reduce la dependencia sobre los combustibles fósiles. Tercero, la eliminación progresiva de los combustibles fósiles ligados al alivio de la deuda y al financiamiento público. El tratado nos muestra una gran eliminación progresiva coordinada a través de la transición justa. Una propuesta bajo discusión es la introducción de gravámenes o impuestos sobre ciertos combustibles, por los combustibles fósiles en ciertos países y bajo ciertos planes de transición que ayuda a reemplazar los ingresos por combustibles fósiles en otras fronteras extractivas. También de tener impuestos, demandas de impuestos sobre esto, también la movilización de ingresos, inversiones públicas y políticas industriales que ayuda a la diversificación económica. Por último, la estrategia industrial panafricana para cerrar la energía, para cerrar los déficits de energía, alimentación y fabricación. Estas son temas estructurales que se tienen que inclusive incrementar la mano de obra en las fábricas. Y tenemos nosotros que hacer que las tracciones de combustibles fósiles sean transicionadas de la manera más rápida posible. Y también cerrar las brechas de los alimentos y todos los problemas que tienen a nivel panafricano. También buscar las negociaciones financieras para evitar los choques externos de la deuda externa. Y también a de evitar la dependencia solo de los commodities, especialmente en países que tienen una estructura tan depresiva como la de África. También existe un enfoque integrado para el acceso a la economía y el clima. Y existen ciertas palancas donde este es el mensaje, donde nosotros queremos democratizar para los bienes públicos hacia la conferencia de Santa Marta y las negociaciones paralelas y una reforma económica, incluida la Convención de Impuestos de la ONU, que se manejan dentro de estos marcos. Esto no se puede hacer solo, se tiene que enfrentar a toda la movilidad social y la organización social. También existe algún cambio en algunas comparaciones de algunas organizaciones africanas que dependen de la estación y las mujeres van a seguir subsidiando la estabilidad macroeconómica y contribuir con una gran mano de obra para poder no continuar con esta trampa que diseña las reglas de quién tiene que extraer el valor, quién tiene que sostener la crisis. Sin esa transformación estructural o cualquier transformación puede ser otro capítulo en la misma estructura y en esta misma historia. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto ha sido poderoso. Vemos que todos han compartido algunos comentarios sobre lo que tú estabas compartiendo, sobre las diapositivas. Y vamos a poder compartir esto con muchas. Muchísimas gracias por esta presentación tan poderosa y por compartir estas perspectivas y las estructuras de cómo el género y los combustibles fósiles están interconectados y cómo estabilizar a todas las mujeres de este estímulo, esta ineficiencia brutal y mostrar, gracias por mostrar estos hallazgos y también por mapear y cómo salir de esta crisis. Bajo los liderazgo de estas feministas panafricanas y que tenemos un camino crítico en la transición energética, que no es posible seguir replicando estos mismos sistemas de extracción con un nuevo régimen con un nuevo régimen energético. Gracias por compartir y también por darnos un mapeo y compartir
de estos hallazgos que son importantes como iniciativa y sobre todo sobre la cooperación internacional y la justicia global. La iniciativa del tratado, como todavía también mencionado, cataliza toda la cooperación internacional hacia el financiamiento y la transición justa y equitativo, lejos de los combustibles fósiles, y que aborda la crisis climática y también descentralizar todo esto para el futuro de las personas. No tenemos todas las soluciones. Por eso es que estamos en este proceso de ideas, de consultas, para poder escuchar también de las experiencias de las líneas frontales, de los tomadores de decisiones en diferentes países para entender un poco el panorama de las propuestas y compartir mucho más allá de la crisis que coloca a la justicia climática y la justicia de género en el centro. Pienso que por eso es que este tipo de experiencia es tan importante para poder recopilar todos estos caminos y ser guiados por estas propuestas y mecanismos como ideas y mecanismos que podrían ser parte del tratado de combustibles fósiles o que puede sostener la iniciativa y las propuestas que también se les puede dar a los gobiernos y que participen también los diferentes países y que sean también quienes negocien este tratado y tener y saber qué es lo que los movimientos climáticos buscan y piden. Gracias a nuestro equipo de políticas de investigación, tenemos un grupo de expertos sobre la transición justa. Y nosotros tenemos diferentes áreas en el sur global y experiencia también como el comercio, deuda, financiamiento, política industrial y cooperación sur-sur y también diseñar ideas alrededor de los mecanismos donde el tratado puede ofrecer a dos miembros en áreas clave. Nosotros hemos trabajado bajo la gestión de estas restricciones y ver claramente cómo están hundiéndose algunos países debido al pago o repago de la deuda externa y que no son gastos que se destinan a la educación y asuntos sociales. También vemos la justicia económica, estamos explorando también el potencial de una resolución para que un nuevo tratado pueda ofrecer diferentes áreas también de la resolución de deuda y que pueda apoyar y también una plataforma del tratado que apoya a los Estados miembros para poder evaluar, revisar el tema de la deuda y hacerlo de manera mucho más transparente, con tratos mejores a los acreedores. También hay planes para poder mantener ciertos proyectos a la transición energética. Por ejemplo, se lanzó un fondo para los compromisos del tratado de la inversión privada para poder ajustar esa transición energética en economías que dependen de los combustibles fósiles y que tengan acceso alrededor de 50.000 personas en la Amazonía colombiana. Nosotros también sabemos que, como habías compartido, existe una economía decolonial feminista y tiene ciertos elementos de la transición justa, la justicia de comercio, la distribución de los recursos, la arquitectura global financiera y también el poder sobre los bienes públicos y servicios. Finalmente, esto se encuentra en la agenda global y vemos a todos estos elementos para poder ver el tratado, cómo podemos intercambiar mecanismos dentro del tratado, apoyar a ciertas demandas de justicia y también iniciativas para aprender de feministas de expertas que están en las líneas frontales y que están en estas crisis y proveyendo o brindando soluciones y dando forma conjuntamente un camino hacia adelante y es ahí donde nosotros queremos trabajar en alianzas para evitar estas relaciones y de alguna manera cuando negociamos el tratado saber claramente cuáles son los mecanismos que se tienen que poner sobre la mesa y que están y que se da forma a través de los movimientos y feministas de la justicia climática. También existe una investigación sobre el mapeo de las intersecciones entre las policrisis superpuesta y los problemas estructurales y estos también problemas estructurales, soluciones estructurales, cooperación con ideas transformadoras y soluciones que podría ser un recurso clave para nuestros movimientos y también poder proveer ideas para ideas potenciales en la cooperación internacional, financiamiento y justicia. Ahora, regresando nuevamente a ustedes, a estos excelentes panelistas, también me gustaría pedirles a ustedes, basado en su experiencia, ¿cuáles son las formas de cooperación internacional que se necesita para poder abordar las transiciones justas basado en género y también de una economía verde, decolonial
ya que las feministas africanas han puesto esto de manifiesto ante el mundo. Nosotros vamos a continuar viendo a todas las feministas y sus visiones y tomar estos aprendizajes en la cooperación internacional y empezar a hacer un cambio a los tipos de soluciones que se ponen sobre la mesa de modo que sean consistentes con todos sus principios. Vamos a empezar ahora con la visionaria increíble doctora Mailachi Punda, que es una líder con una política feminista, más de 20 años de experiencia, que trabaja en el continente africano y globalmente en justicia climática y experta en el campo que ella ha ofrecido y ha tenido documentos influyentes sobre la deuda de climática, economía y justicia, que tiene un PhD en energías renovables con un título de masterado en calificaciones diferentes también, una formulación de estrategias y operabilidad y que está enraizado en el compromiso de la seguridad laboral y de las feministas y que prioriza la tiene una gran experiencia también en de incidencia política y que continúa en que trabaja en la intersección de la ecología de género, la justicia y un futuro sostenible. Muchísimas gracias y te doy la palabra a ti, Mela. Muchas gracias a Sedle y muchas gracias a Demi Amira por ese informe increíble. Ese informe habla de las realidades de lo que se encuentra ya en sitio y para regresar un poco a la perspectiva feminista africana de lo que se le había mencionado anteriormente. La cooperación internacional debe moverse mucho más allá de una alianza democrática y cultivar relaciones que están basadas en justicia, cuidado y rendición de cuentas histórica, la división para una transición en temas de género y las economías decoloniales feministas no se puede construir sobre las mismas estructuras porque hay mucho extractivismo, disrupción ecológica. Así que la cooperación tiene que tener una justicia epistémica. Pienso que Ben ya había mencionado en el informe, y se encuentra en el informe, de hecho, sobre las necesidades de reconocer a los sistemas de conocimiento de los sistemas africanos y de los y ancestrales, y estas prácticas son fundamentos fundamentales para la política económica, porque a menudo las estructuras de gobernanza climática global, ellos dejan marginalizados el conocimiento de las mujeres que ya están sosteniendo los sistemas ecológicos bajo la ecología, bajo el mayordomía, busca la protección y muchas iniciativas ecológicas. Entonces, la cooperación internacional, por lo tanto, debe dar prioridad a la co-creación del conocimiento con movimientos feministas de base en lugar de imponer soluciones diseñadas externamente. Cuando nosotros estamos hablando de la justicia epistémica, rápidamente quisiera hablar sobre la injusticia que ocurre cuando el conocimiento de alguien no es subvalorado o descartado y donde hay prejuicios sobre su identidad, raza, edad, clase, etcétera. Los ejemplos que han sido compartidos ya en el informe o reporte, la forma en cómo la estructura del sistema da ejemplos de las mujeres, que las mujeres no se les cree sobre sus experiencias, a las comunidades indígenas que son descartadas, sobre las alertas, sobre la destrucción ambiental, comunidades que son tratados como desinformados y que no se les incluyen las discusiones. El prejuicio aquí no es solamente descartarlos de ellos, sino que
no se da crédito al conocimiento de estos pueblos. La justicia epistémica, quiero simplemente llevar su atención a la injusticia donde las personas tienen el lenguaje, no tienen el reconocimiento ni el marco basado en sus experiencias, a menudo porque los sistemas dominantes nunca desarrollan conceptos para poder describirlos a ellos. Yo quería hablar, por ejemplo, sobre comunidades que confrontan violencia. Ellos luchan para promover los conocimientos ecológicos porque los sistemas legales solo reconocen los daños inmediatos. Por eso, la injusticia epistémica da forma a la ley sobre donde el testimonio de tal o cual persona es admisible, pero no admisible, no de todos, o la ciencia de qué es lo que cuenta como evidencia o no. Esta es una injusticia que a menudo no se habla de esto. Quisiera regresar ahora al tema de la cooperación internacional, que yo pienso que la cooperación requiere una transformación económica estructural, lo que significa reformar los sistemas globales financieros y que continúa ahogando en deuda a los países africanos y que siguen explotando los minerales para una transición global. Los movimientos de mujeres han estado haciendo llamado para el financiamiento climático que es accesible para muchas organizaciones de base y que se hable de energías renovables, etcétera. La cooperación internacional en este caso significa justamente eso. El sistema global financiero habla sobre las necesidades de las mujeres africanas en el continente en general. El último problema que se tocó en el informe y que simplemente quería conectar con la cooperación internacional, es sobre el fortalecimiento de la solidaridad, de la infraestructura del movimiento transnacional feminista. En los territorios se confronta las cooperaciones poderosas y los políticos geopolíticos que se vinculan a los proyectos de agricultura, minería, etcétera. Existen muchos abogados, también ambientalistas, para poder proteger todas estas luchas y buscar estrategias para una transición energética justa. Entonces, la economía verde, de colonial feminista, no se hace sola. Esto viene de un cuidado colectivo por la tierra, agua y comunidad, apoyado por la cooperación internacional que redistribuye el poder, recursos y que le da voz a aquellos que han sido excluidos al dar la forma en el futuro. Muchas gracias. Cele, la palabra es tuya nuevamente. Muchas gracias, Mela. Y gracias por enfatizar cuán importante es estos sistemas globales y las formas de saber que tienen que ser respetados como feministas africanas y como decías también las cosmologías indígenas y muchos cimientos ancestrales y que refuerzan la cooperación internacional que se propueste. Muchas gracias por compartir tus perspectivas y reflexiones con todos nosotros. Ahora vamos a movernos a Morosi Cañomate, una feminista, también feminista. Ella es asociada de la Justicia, Economía y Acción Climática de aquí en Amagua, África. Y hay economistas, la defensa de economías feministas está sirviendo ahora a la asociada a la Justicia Económica y Acción Climática de aquí, Mamagua, África. La palabra es tuya. Sí, hola a todos, espero que puedan escucharme claramente. Hola a todos. Nosotros estamos aquí en Quimamana, África, y tenemos un programa climático. Quiero agradecer a todos, a las feministas y a todo el informe fantástico que han podido sacar y también esta gran conversación que tenemos ahora. Voy a hablar un poco más sobre los impactos de la austeridad
y como sistemas basados en el extractivismo pueden enfocar a la feminismo decolonial. También quisiera regresar un poco sobre la conversación sobre la deuda y austeridad dentro de una economía política en el continente africano. El informe también resalta sobre el colonialismo que ha organizado nuestras economías alrededor de la extracción y de este tipo de riqueza y una gran dependencia en el mercado de commodities volátiles. También todas las reformas políticas y austeridad que se necesita por las instituciones típicamente. Esto reduce también el gasto público y la inversión en servicios esenciales, regulación en los mercados y también en los temas fiscales. Desde la perspectiva feminista, los impactos de esta política son siempre sobre el género y la economía feminista ha hablado mucho sobre este gran peligro o carga y sobre la reducción del gasto público que reduce los servicios como salud, educación, agua y protección social. Y es, como se le dijo, esos son servicios que existe mucha representación sobre las tasas de pobreza, existen muchas pérdidas y expansión del desempleo y eso empuja a las mujeres en un trabajo de bajo pago y o subempleo y desempleo y no tener servicios y también la responsabilidad de cumplir con todas esas o satisfacer todas esas necesidades que se tienen y que se transfiere a las familias. A menudo las mujeres son aquellos que hacen trabajos no pagados y que se hace evidencia, especialmente después del COVID-19 en el 2000. Y también la expansión de las desigualdades globalmente con la reproducción social, que también el tener que cuidar de los miembros de familia, de los hijos, y que se vuelven el sostén de sus familias, y que tiene trabajos no pagados o su empleo, y que son esenciales para la economía y las estimaciones de donde ponen y lee 11 billones de dólares que se necesita. Y esto evita la productividad y el crecimiento para mujeres y sus familias. También hay indicadores o sea, como el PIB que se abordan en las políticas macroeconómicas que impactan a las mujeres africanas y globalmente. Los resultados también es que esta política se diseña para estabilizar las economías o para repagar la deuda y que también llega a ser desigual para los sistemas. Y el informe de 2023 muchos países tenían esta carga y que eran dominadas por países del norte global. También el Banco Mundial expandió estas comunidades para servicio a la deuda. Y esto por lo general se hace bajo condiciones que están atadas a préstamos y que empujan las políticas hacia el desarrollo extractivista y que afectan a los recursos naturales y que se priorizan los recursos fósiles. Y un ejemplo de esto es Uganda, donde en el COVID-19 el gobierno de Uganda, como préstamos del FMI, incluyendo un préstamo de 1.000 millones de dólares en 2021 del FMI, que de acuerdo al informe, las condiciones de esa préstamo estipulaba que el gobierno tenía que tomar un enfoque sobre el desarrollo del país y priorizar en la deuda en el sector del petróleo y gas y que se recopilen los ingresos para poder repagar la deuda. También la extracción por parte del gobierno de Uganda empezaron a enfocar en eso para poder tomar el préstamo y empezaron a construir el oleoducto en Uganda, que la idea era transferir ese petróleo de Uganda a Tanzania. Estos proyectos realmente, muy raramente entregan lo que ellos promueven. Hay muchos de extracción, desplazamiento de las comunidades y todo eso ha sido documentado
por los defensores ambientales y todos estos impactos que se dan, todas estas tierras también son contaminadas, son las mujeres y sus hijos que tienen que transportarse lejos para tomar el agua, pero cuando las comunidades son desplazadas, son las mujeres quienes absorben este presupuesto incrementado para poder sostener a sus familias y dentro de una gran incertidumbre y pobreza. También se ha hablado de la crisis global climática que también y sobre las economías industrializadas y eso intensifica la presión sobre las economías africanas. También existe una paradoja injusta sobre los impactos climáticos y que se gasta mucho más en el servicio de la deuda en lugar de invertir en la educación, clima o hablar de una transición justa para el África bajo estas condiciones. Entonces, se expande la estructura e infraestructura de combustibles fósiles y que ese es como que el único camino para poder generar los ingresos y para poder sostener el desarrollo, pero causa la inestabilidad ecológica. Por eso las feministas africanas han argumentado más y más sobre estos modelos extractivistas y el bienestar de colonial feminista es pensar sobre el propósito de estas economías y el instante de tratar a la economía y hemos argumentado que el sistema económico debería ser evaluado sobre la capacidad de sostener la dignidad, el trabajo que dignifique a las personas. Por eso es que las feministas decoloniales eh, existen feministas que han reconocido a las comunidades que ya están practicando y están viviendo bajo estos principios decoloniales. También dentro de este marco decolonial existe una separación, la división entre la producción de este pensamiento dominante, extractivista dominante. Y no se habla solamente del proceso, sino del trabajo diario que sostiene a las personas de las comunidades y que pague el trabajo de las mujeres y también que sostenga el conocimiento ancestral. También desde esta perspectiva feminista, la idea es construir economías que garanticen la mejor calidad de vida, refugio, salud, educación y cuidados. Y mientras se mantiene la ecología del planeta y también confrontar estas fundaciones coloniales sobre sistemas económicos globales y también el norte global históricamente siempre ha construido sus recursos bajo estas extracciones y hasta ahora continúan con la explotación de los recursos y con arreglos financieros inequitativos y bajo el sistema tributario internacional. Se necesita un cambio radical de la riqueza. Existen muchas desigualdades que ha producido históricamente una desigualdad. Se necesita cooperación también por parte de la ONU para que aborde los temas es- y que se pueda construir estas igualdades desde el sur global hacia el norte global. También tener una política que resalte el punto de vista feminista y también sobre los temas tributarios y también hacer estudios fiscales. También se requiere que nosotros definamos nuestro progreso y también cuidar el concepto del desarrollo como un todo. Nos indica el PIB, donde no solamente hay transacciones de mercado, sino que ayuda a las personas, a los ecosistemas, a los derechos humanos, el bienestar general de las personas. Así que el enfoque feminista enfatiza la dignidad, el balance ecológico, equidad y políticas económicas equitativas. El tema es que la cooperación internacional, estamos hablando del financiamiento para el proceso de desarrollo para aquellos que, que han estado en la conferencia internacional de financiamiento. Hay un documento oficial como resultado de eso y que fue presentado con una oportunidad para poder abordar
toda la arquitectura global financiera, miembros de la sociedad civil y de gobiernos del sur global y gobiernos africanos, donde hablaron sobre las reconciliaciones que se deben hacer con transparencia y las negociaciones que nosotros podríamos confiar durante el proceso, y también una propuesta ambiciosa del sur global y los países africanos como parte del grupo africano, especialmente alrededor de la reestructura de la deuda, la gobernanza global económica, que fue escrito en el documento final para comprometerse a reformas transformadoras, con enfoques que se enfocan en la movilización de financiamiento privado o finanzas mixtas, donde hayan soluciones innovadoras para poder cerrar la brecha financiera, y también de evidencias, ¿no?, muestras por la sociedad civil y su mecanismo que trata de cambiar el riesgo financiero hacia el sector público, y que no afecte a lo que especialmente las personas pobres dependen, y defender también la transición justa basada en género y las economías que nos preocupan. También en países que están enfrentando las mismas presiones de austeridad, extractivismo. Entonces, viendo un poco más allá de todo este desarrollo financiero y dentro de este foro, se hace crítico ver las prioridades. Por ejemplo, debe haber una reestructuración mínima y su arquitectura de modo que esto se vuelva mucho más justo, democrático y responsable. Y las instituciones que dan forma a las políticas económicas que nos han dominado solamente por los países poderosos, sino mecanismos que puedan abordar eso de manera sostenida los presupuestos. Muchos países tienen el espacio fiscal que requiere que invierta en servicios públicos, en los sistemas de educación, salud, etcétera, para una transición justa en África. También esta visión ecológica, donde no debe maximizar los utilidades, sino sostener la vida humana, comunitaria y los ecosistemas de los cuales todos dependemos. Muchas gracias. Nuevamente la palabra para ti, Seb. Muchísimas gracias, Osi, por abordar las necesidades básicas que necesitamos en estas economías para construir economías que garantizan el acceso básicamente a todo la subsistencia que crea en el marco del feminismo decolonial. Gracias por compartir. Sabemos que estamos un poco con el tiempo. Quería decirles a los expositores que existen algunas preguntas que se han colocado en la sección de preguntas y respuestas y, así que ahí podemos responder. Ahí de semana ella pregunta si existe avances alrededor de las actividades de cuidado y políticas de implementación. Hay una pregunta también alrededor de cómo nosotros establecemos la justicia en los futuros de bajo carbono, cuáles son las recomendaciones, y también preguntas sobre cuáles son los puestos de los comités ilícitos que realmente llegan estos a las comunidades. Nosotros podemos, por favor, asegúrense de responder esto en el chat también. Y ahora vamos a Wiska Koopman. Wiska Koopman es un responsable de investigación e incidencia política, finanzas públicas y privadas internacionales de Afrodad. Ella trabaja en el interés de las personas, las utilidades y en la justicia transparente y responsable, y también los recursos distribuidos de manera equitativa, y justicia económica muy comprometida con las políticas de género, y también trabaja sobre sistemas y desiguales en África y mucho más allá. Muchísimas gracias, Rizka, y la palabra es tuya. Muchísimas gracias por esta gran oportunidad. Ha sido un documento importante como parte de este panel. Bueno, sé que estamos con poco tiempo, así que voy a tratar de hacer mi intervención lo más rápida posible. Con el multilateralismo, esto ha sido redefinido y dado una nueva forma a la pregunta de la cooperación internacional y qué es lo que nosotros podemos hacer. Es muy importante, y este documento también nos dice que lo que nosotros estamos viendo
un mundo antiguo y un mundo moderno, pero quisiera decir que África siempre ha estado en este problema por un lado, siempre por el pasado colonial y que ha sido mutado en una, ah, y que dependen, y que y los expositores ya hablaron de eso, y también otro continente que está enraizado en los minerales y todo lo que tiene, las ideas de las personas. Doctora Amila habló de esto justamente, pero en estos tiempos realmente quisiera darles algunas reflexiones clave rápidamente y las maneras como nosotros podríamos construir un nuevo mundo que no solamente eh, está lleno de las narrativas africanas, sino que finalmente ha sido oficial para África. Y creo que este documento nos ofrece también algunos vías. El primer punto, doctor Amira ilustró que África no es pobre, sino que está institucionalmente planeado. Nosotros sabemos que muchos de los recursos minerales, de energía renovable, combustibles fósiles, se encuentran en las regiones más pobres del mundo. De manera más importante, también hay más de mil- mil- 1 billón de dólares que nosotros tenemos en las últimas décadas. Deja esto afectando a los países y especialmente a las mujeres que tienen después que tomar estas fallas de las políticas. También existen proyectos de extractivos que no ayudan al financiamiento y existen muchos préstamos como en Zambia y otros países y también existen condiciones que se refieren en el documento donde los gobiernos entran dentro de esta lógica extractivista. También sabemos que la arquitectura global financiera es una continuación de esta regla colonial y se publicó un documento sobre los puntos que son muy firmes, que actualmente África gastamos la mitad de estos del presupuesto en el servicio de la deuda en lugar de servicios críticos como salud y educación. Esto es otra forma de colonialismo o colonización, el precio que estamos pagando por esta deuda es una forma de discriminación, ¿sí? Porque los países europeos, el 2 o 3% es lo que tienen en tasas de interés, pero para los países africanos esto es mucho mayor y esto es imperativo para el sistema financiero global. También siguen con sus agendas de desarrollo continental. Nosotros tenemos que preguntarnos entonces por qué o cómo las agencias de desarrollo, bancos de desarrollo en África siguen poniendo todo este dinero en los proyectos de gas y petróleo cuando esto simplemente profundiza la crisis para nosotros. También es claro que al mapear este camino hacia adelante, en cuanto al desarrollo financiero de África, se tiene que planear bien. Existe una forma cómica, como lo que se hablaba de Uganda y otros países, que se colocaron los casos en publicaciones recientes. Estas clasificaciones que se hacen se sustentan en qué países. Estos países tienen altos impactos en los servicios y los bienes que se pueden ofrecer a sus ciudadanos. También regresando un poco a este tema de la deuda tan grande, mucha de esta deuda es ilegítima y tiene que ser eh, evitada. También sabemos que desde aspectos y desde nuestra investigación, las mujeres están pagando el precio de esta deuda. Nosotros sabemos que esto es violencia económica, sabemos que esta violencia se enfoca en el género. Y también, por ejemplo, cuando estas deudas de las que se estaba hablando anteriormente también está basada en género, donde los gobiernos en Uganda, Zambia, impactan el sistema de salud, servicios críticos.
y, y se llevan a Silicon Valley para los fondos de cobertura, etcétera. Ellos no, ellas no tienen que enfrentar los problemas que enfrentan en África. Mujeres como usted o yo tienen que hacer más y más trabajo para poder cerrar esta brecha, para poder tener alimentos, para tener agua. Estos repagos son subsidiados a través de la mano de obra femenina y tiene que también entenderse que esta mano de obra, esto, pone este peso sobre las mujeres negras. Y debido a que esto ha sido afectado, esta mano de obra ha sido invisibilizado por el sistema económico. Pienso que por mucho tiempo los eruditos feministas eh, han hablado sobre estos préstamos, pero también existen las conversaciones donde estos mismos eruditos dicen que el trabajo de las mujeres, el trabajo de cuidado, también se está empezando a quedar vacío y nosotros tenemos que pensar, si es que desglosamos esta combinación, cómo las economías no solamente sostienen al planeta y a nosotros mismos, también el volver a revitalizar el planeta, el ambiente, a través del trabajo de las mujeres. También hay una supervivencia debido a también existen muchas mujeres que necesitan servicios sociales. Sabemos también que en África y en el sur global los combustibles fósiles no están desarrollando, no son una herramienta de desarrollo. Creo que ya justamente una compañera hizo un ejemplo crítico de esto. Ahora nos lleva a la pregunta sobre otra cuestión de la cooperación internacional. África está tratando de tomar un enfoque en este sistema y también tenemos grandes sueños. Se espera que nosotros tengamos estos sueños como feministas y que se ofrecen dos caminos críticos para la cooperación internacional y que empezó en el continente y esto es de donde nosotros quisiéramos construir. La primera tiene que ver con la Carta del Parlamento Africano, que es una confirmación muy poderosa y asertiva y también para poder ayudar al desarrollo financiero, pero ayuda también a la soberanía y que no debería ser una herramienta de entrapamiento. Y también, segundo, a la transformación estructural, que es lo que tiene que verse hacia adelante y reconocer que la economía y sus instituciones no son neutrales. También escribimos un documento sobre las reparaciones, que creo que es una parte importante de las conversaciones sobre sobre los conceptos de las reparaciones financieras climáticas. También también nosotros tenemos ciertos vínculos de género que deben tomarse en cuenta para los países africanos, porque nosotros sabemos que el servicio de la deuda hacen eso descarta los servicios públicos que necesitan y que las mujeres necesitan para sus familias y que lleva a una crisis económica más profunda. Así que este modelo y este manifiesto nos dice a nosotros que debemos mirar a todo esto para poder brindar formas hacia adelante basado en todo esto. Y lo último y no menos importante, tenemos nosotros la declaración y esto llama a la cancelación de la deuda de manera transparente a través de procesos estructurales transparentes. Y nosotros hemos visto esto en Etiopía en las últimas semanas y también vimos Mozambique, las negociaciones en Zambia. Nosotros queremos que estos sistemas cambien para que los países tengan un mecanismo transparente y justo para la descancelación y reestructurar la deuda. Y por último, estamos en un proceso profundo que nos ayuda a sentarnos a discutir sobre estos vías hacia la cooperación internacional. Y las declaraciones no son suficientes. Ustedes saben eso, lo que se necesita es
un mecanismo multilateral efectivo para las cancelaciones de estas deudas. Necesitamos reparaciones climáticas, reparaciones de las deudas que sean transparentes y que no acumulen más deuda. También necesitamos los bancos de desarrollos públicos y instituciones financieras que estén alineadas con las demandas y necesidades de las personas, no solamente la política de capital industrial. Y por último, necesitamos una transición energética justa, la redistribución, las reparaciones y no a través de un préstamo liderado por el mercado. Así que pienso que África está sobreendeudada debido a su historia, pero también pienso que las organizaciones como Afrodad y el resto de los panelistas están ofreciendo caminos hacia adelante porque estamos en un momento en donde estamos entre del mundo antiguo al mundo moderno. Ya estamos produciendo documentos que nos pueda ayudar a nosotros y nos brinda un escenario y un camino hacia adelante. Muchas gracias. Gracias, Rizka, por todo lo que acabas de resaltar y por contrastar cuánto las mujeres trabajadoras están agotando y cómo las economías pueden sostenerse y también a nosotros. Bueno, ahora vamos a regresar a Be- Bemnet para que hagas tus observaciones de cierre. Sí, muchas gracias, muchísimas perspectivas de aquí. Voy a mantener esto lo más corto posible. Estamos serios sobre la economía de economía feminista y la cooperación internacional. Tiene que enfocarse en la restauración de la soberanía fiscal. Lo que significa la soberanía fiscal es de enfocar en nuevos financiamientos. Una palanca de esto es la soberanía fiscal. ¿Qué es la soberanía fiscal? Este es el derecho y la capacidad de los países para establecer y aplicar sus políticas para procesos que no sean escondidos, sino abiertos. También bajo el problema es que muchos países son impedidos de aspecto fiscal o a otros que no se les permite. Mucho de esto viene de los combustibles fósiles, minería, agricultura, Asia y Latinoamérica no está dentro de esa política donde realmente ocurren estas actividades extractivistas. Esto se tiene que poner en documento para poder centrar la parte impositiva, las prácticas y los tratados fiscales que favorecen a estos países. Hay mucha deuda por décadas y que restringe el desarrollo de estos países más allá de sus fronteras. No son instrumentos neutrales. Y sí, se ven muchas jerarquías económicas ahí. Esto se ha dado forma a través de procesos de la, y estos han sido dominados por países poderosos, donde priorizan a las corporaciones y a sus oficinas en lugar de los países donde los combustibles fósiles son extraídos, se producen bienes y donde hay mano de obra. Cuando nosotros hablamos de la Convención Fiscal de la ONU, tengo que decir honestamente, una vez en una oportunidad por cada generación. Todos estos países están negociando esto. Esto crea la posibilidad de reescribir tratados no equitativos. Tenemos que pagar impuestos donde se extraen y se producen los combustibles fósiles, se silencia y donde hay mucho secreto de financiamiento. Esto tiene que ser cambiado fuera de las economías de desarrollo. También es importante saber que este proceso es el resultado de la organización política de prioridades. La Convención de la ONU fue liderado por los países ante la ONU, donde haya una resolución que lanza negociaciones consistentemente avanzado las propuestas más grandes, muchos elementos transformadores que se originaron
estados africanos. Esto importa, esto nos da una señal de que exista una agenda de cambio que nos abre a nosotros, a los movimientos feministas africanos, para saber qué es lo que viene después, desde las feministas a la injusticia. Esto no solamente se trata de género, sino también es algo fiscal. Nosotros no podemos esto compensa la austeridad, existen muchos consumismo y también las pasiones activistas. Y esto claramente tiene mano de obra informal, mal pagados, un agotamiento evidente. El dinero existe. La investigación en la red nos muestra que 2,6 billones de dólares en ingresos fiscales pueden ser recaudados cada año para nuevos modelos, para llegar a las familias y terminando con el abuso corporativo. Esto nos ayuda a las sanciones climáticas, a abordar la pérdida por daños, etcétera. Los países deben escoger entre el desarrollo local y contribuir al financiamiento climático. Y esto no es una elección, esto es una elección falsa. La restricción no es la escasez, sino la voluntad política y las ganancias multinacionales hacia esto. También el proceso del Tratado de Combustibles Fósiles es un esfuerzo complementario que explora también las imposiciones en estas economías y donde se implementan las estrategias de transición justa. Esto se niega con diferentes formas de transformación. Y también que estos ingresos por extractivismo sean distribuidos equitativamente. Las corporaciones fiscales tienen que abordar 5 cosas. Primero, tenemos que democratizar, en donde cambiamos los impuestos globales, haciendo un proceso más transparente e inclusivo, en lugar de tomar simplemente ciertos tratos por aquí que son hechas a través de negociaciones con corporaciones sobre el petróleo. También segundo, tenemos que restaurar para desmantelar esta injusticia. Hay actividades que se llevan a cabo en las mismas fronteras. Nosotros tenemos que asegurar que los trabajadores sean bien pagados, que no sean simplemente estas ganancias llevadas a estos paraísos fiscales, etcétera. Tres, nosotros tenemos que terminar los tratados explotados y estos flujos financieros aplicar la transparencia ABC. ¿Cuáles son los ABCs de la transparencia fiscal? Son información que se comparte en un mecanismo que utiliza los gobiernos para dar seguimiento a la riqueza. Esto es para el intercambio de información sobre, hay datos que se intercambian entre los países más allá de las fronteras y también eso da transferencia y que requiere que las compañías y que se sepan cuáles son sus verdaderos. Por otro lado, también un reporte país de país para que las corporaciones empiecen a divulgar dónde están operando y que pagan impuestos. Cuarto, nosotros tenemos somos individuos que tenemos que progresar a través de las cooperaciones. Y último, tenemos que tener un centro cuidado a través de los impuestos. Ustedes saben que esto ahora no es neutral. Nosotros necesitamos participar e incrustar estos estándares que den buenas respuestas. Debemos reconocer el cuidado como un derecho humano y eso significa movilizar las inversiones progresivas para los sistemas de cuidado, educación, las mujeres y su mano de obra y tener buena representación en las tomas de decisiones. Muchas gracias. Gracias, Ben, por compartir todo esto. Y gracias por todo lo que acabas de mencionar y compartir sobre la soberanía fiscal y la soberanía y el rol de cómo los recursos fiscales pueden movilizar billones de dólares y que pensamos que a veces no está fuera de nuestro alcance, pero que finalmente es posible. Muchas gracias por compartir y por guiarnos y orientarnos con estos caminos poderosos ante la crisis. Vamos ahora a cerrar nuevamente. Si es que existe preguntas en el chat y que no se han podido responder, les voy a pedir a los expositores que por favor respondan a aquellos que se relacionan con ustedes y quiero agradecer a cada uno de ustedes y darles también una gran
agradecimiento para Memneto por dirigir todo esto sobre género y la extracción de recursos fósiles y la deuda que mantiene prisioneros a nuestras comunidades y que tenemos que mapear fuera de esta crisis estructural. Gracias, Amira, por la investigación y la política y en la iniciativa del tratado para escribir una investigación necesaria y rápida que recoge las plataformas y visiones de las líderes femeninas en el continente. Gracias, doctora Mela, por Akina Mamawa África, Rizka de Afrodad y a todas las expositoras que compartieron sus ideas brillantes que nos orientaron en la sesión. Estamos muy inspiradas y estamos muy gustosas y somos afortunadas de estar en esta sesión tan inspiradora. Muchísimas gracias para todo el equipo por creer en este proyecto y cómo estas piezas de investigación necesitan informar al mundo y su futuro. Gracias, Cristina, por hacer con Shine para. Muchas gracias a Lisa por ser esta gracias a las intérpretes, a Kiki, Pamela y Heather, por hacer que esta sesión sea accesible para más personas en francés, español y portugués. Y también un gran agradecimiento a nuestro gurú tecnológica Zoe por poner todo esto en conjunto y hacer que todo funcione y un agradecimiento masivo a todos ustedes por unirse a esto y aprender de estas expositoras increíbles. Estamos tan emocionadas de este informe finalmente se encuentra ya publicado en el mundo. Y por favor, infórmenos sobre sus luchas, campañas, todo lo que están construyendo y también todas sus ideas de aprendizaje y todo que nos ayude a nosotros en África y otros lugares. Gracias por mencionar todo este tema de la Convención Fiscal de la ONU. Vamos a seguir con esto. Podemos seguir en el link que eso y creo que ya lo compartió en el chat para dar acceso a este nuevo informe. Lean todas las páginas, compartan en todas sus redes y que simplemente quiero decir muchas gracias por participar en esta sesión. He visto muchísimas solicitudes en el chat. Definitivamente vamos a compartir la grabación también con ustedes. Para todos los que se han registrado aquí, van a estar en el YouTube del tratado y vamos a estar conectados con ustedes para poder construir este impulso en este nuevo mundo posible conjuntamente. Gracias a todos y hasta luego.